Así como el tema de los fluidos tiene sus principios, como lo fue el de Arquímedes y el de Torricelli, la electricidad y el magnetismo también los tienen, y en particular el más importante para el tema de la electrostática, es decir, cuando nuestras cargas están completamente quietas y no se están moviendo, es el principio de Coulomb, que este principio enuncia que la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas depende de estas y de la distancia que las separa. Vaya, nosotros sabemos de toda la vida que las cargas iguales, o sea, positivo con positivo o negativo con negativo, se repelen, mientras que las cargas opuestas se atraen. Y esto aplica tanto para las cargas eléctricas como para las magnéticas, que son pues los imanes, ¿no? Y el principio de Coulomb es el modelo matemático que explica la atracción y repulsión entre estas cargas, en particular entre cargas eléctricas. Y pues bueno, el principio de Coulomb, como cualquier otro principio, necesita escribirse de forma matemática. Entonces, nosotros aquí pues vamos a calcular una fuerza, en particular la fuerza con la que estas dos cargas o se atraen o se repelen entre sí. Y pues esa fuerza, como es una fuerza, pues va a estar medida en newtons. Así que nuestro resultado siempre debe estar en newtons si es que estamos trabajando en unidades fundamentales. Ahora vamos a tener aquí en R cuadrada, que es la separación entre las cargas eléctricas que tenemos, ¿no? Si estas son nuestras dos cargas eléctricas, pues esta R es la distancia entre ellas y pues aquí la vamos a tener elevada al cuadrado. Vamos a tener la magnitud de ambas cargas eléctricas, que esas cargas se van a representar con la letra Q minúscula, y la unidad de esa carga, la unidad fundamental, esa es una nueva unidad que vamos a introducir, que es el Coulomb, que se representa con la letra C mayúscula, ¿no? Y pues vamos a tener aparte aquí una constante a la que le llamamos la constante de Coulomb, que es un número que siempre vale lo mismo, por ello es una constante, así como la aceleración gravitacional siempre era de 9.81 metros por segundo cuadrado, pues así la constante de Coulomb siempre va a ser 9 por 10 a la 9, o sea, es un 9 seguido de 9 ceros, o sea, básicamente son 9.000 millones de newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Que esas unidades no deben preocuparnos mucho, es más que nada para asegurar que el resultado de esta fuerza pues efectivamente se obtenga en newtons como debería ser al calcular una fuerza, ¿no? Entonces pues vamos a tener escenarios como este, donde tendremos un par de cargas que pueden ser del mismo signo o pueden ser de signos diferentes, como es el caso aquí. En particular, aquí va a existir una fuerza de atracción entre las cargas, puesto que tenemos signos opuestos en las cargas, ¿no? Y esa atracción pues va a depender de la distancia entre ellas y de qué tan intensas son estas cargas medidas en coulombs. Así que pues vamos a trabajar un par de problemas para entender bien esto. Vamos a ver este primero, donde se nos dice que tenemos dos esferas con carga eléctrica de 2 por 10 a la menos 5 coulombs. Usualmente las cargas eléctricas se nos van a dar en notación científica y estas están separadas 45 milímetros. Y se nos pregunta cuál es la fuerza de repulsión entre ellas. Entonces vamos a tener un caso como el siguiente, donde las dos cargas son iguales, tienen el mismo signo, porque se nos dice que pues ambas comparten esta carga, ¿no? Y ambas pues son de la misma magnitud. Y esta distancia de separación, pues estos son los 45 milímetros, ¿no? Así que pues vamos a escribir nuestros datos primero que nada. Vamos a tener nuestras dos cargas, que son de 2 por 10 a la menos 5 coulombs, eso es Q1, y Q2 va a ser igual, 2 por 10 a la menos 5 coulombs, y tenemos nuestra distancia entre ellas, que es de 45 milímetros. Ahí vamos a tener nuestro primer problema, porque esto no está en unidades fundamentales. Como siempre tenemos que realizar una conversión, y pues para convertir de milímetros a metros, checamos cuál es más grande. Pues es más grande el metro, ¿no? Entonces, como estamos yendo de algo chiquito a algo grande, vamos a efectuar una división. ¿Entre cuánto? Pues vamos a dividir entre 1000, porque tenemos que un metro son 1000 milímetros. Vaya, está en la palabra, ¿no? De ahí el mili. Entonces, estos 45 milímetros, si dividimos entre 1000, pues eso no es más que imaginar un punto acá y moverlo 3 cifras hacia la izquierda. Así que estaríamos trabajando con 0.045
metros. Y vamos a anotar la constante de Coulomb, que esa también es parte de nuestros datos. Vamos a ponerla aquí así. Y pues listo, eso es todo lo que necesitamos para empezar a calcular esta fuerza, ¿no? La fuerza aquí va a ser simplemente multiplicar la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por las dos cargas, que las cargas son iguales. Entonces tenemos 2 por 10 a la menos 5 coulombs, por otra vez 2 por 10 a la menos 5 coulombs. Y vamos a dividir todo esto entre la separación entre cargas, que es 0.045, que esto son metros, y todo esto va a ir al cuadrado. Ahora, vamos a ocuparnos primero de hacer esto de abajo, porque eso nos va a facilitar bastante el cálculo. Cuando nosotros hagamos este punto 0.45 al cuadrado, nos va a resultar un número muy pequeño. Un número muy pequeño que nos va a convenir más escribir en notación científica. Cuando tengamos todo escrito en notación científica, nosotros vamos a poder realizar este problema de una manera muy directa. Este es un ejemplo de examen, así que vale bastante la pena el saber trabajarlo bien. Entonces, nos vamos a la calculadora y vamos a poner esos .045 metros al cuadrado, que no es más que multiplicarlo por sí mismo. Y obtenemos aquí .002025. Así que este numerito de aquí lo podríamos reemplazar por 0.002025 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Esto no es más que el resultado de haber elevado esto al cuadrado. Así que podemos simplemente sustituirlos para darnos cuenta de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Este de acá que resultó es un número muy pequeño. Entonces nosotros podemos escribirlo como notación científica. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Identificamos la primera cifra que no es 0, ponemos el puntito aquí y decimos, bueno, ¿cuántos tuvimos como ver de aquí para acá? Pues son 3 cifras, ¿no? Y como es un número muy pequeño, o como este puntito se tendrá que mover a la izquierda, pues entonces va a ser una potencia negativa. Esto de aquí nosotros lo podríamos expresar como 2.025 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, como estos dos son lo mismo, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a quitar este numerito de aquí y vamos a mover la notación científica acá. Esto nos va a dejar con absolutamente todo en notación científica, ¿no? Y esto va a ser muy conveniente porque, a ver, ¿qué está pasando con la notación científica? La notación científica, a final de cuentas, son multiplicaciones, ¿no? Entonces, esto es 9 por 10 a la 9 por 2, porque aquí esto es una multiplicación también, por 10 a la menos 5, por 2, por 10 a la menos 5. Todo eso dividido entre 2.025 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, para hacer esto un poquito más visible, vamos a deshacernos de las unidades. Sabemos que al final todo esto va a quedar en newtons. Entonces, vamos a ir haciendo el siguiente reacomodo. Yo voy a poner solamente los números enteros multiplicándose sin unidades y sin las potencias de 10. ¿Okay? Entonces estamos haciendo 9 por 2 por 2 sobre 2.025. Y además de eso, vamos a multiplicar todo esto, ahora sí, por las potencias de 10, que va a ser 10 a la 9 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5, todo esto sobre 10 a la menos 3. Y todo esto va a resultar en newtons. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque como todo esto se está multiplicando, yo sé que la multiplicación conmuta, o sea que la puedo reordenar como yo quiera, y esto me va a facilitar hacer esta operación. Y aquí, si yo recuerdo mis clases de potencias, de propiedades de potencias, como todas estas son potencias de la misma base, todas son potencias de 10, puedo simplemente mantener el 10, sumar estas potencias y luego restar esta de acá. Así que pues vamos a hacer justamente esto. Esta es una operación muy sencilla, ¿no? 9 por 2 es 18, 18 por 2 son 36, y este 36 de acá, vamos a poner acá el 36, lo vamos a dividir entre este 2.025.
Entonces hacemos 36 entre 2.025 y eso es 17.77. Así que aquí tenemos 17.77 y pues vamos a ver qué pasa con las potencias de 10. Vamos a mantener una de estas bases, no, mantenemos ese 10. Y estas potencias de acá las sumamos. Entonces 9 más menos 5 es lo mismo que restar aquí. 9 más menos 5, eso es 4. 4 más menos 5, esto es menos 1. Y aquí tenemos esto a la menos 3, que como vamos a ir reescribiendo esto, ¿no? Todo esto resulta 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 sobre 10 a la menos 3. Pues estos se restan, pero como aquí vamos a restar un negativo, esto se va a convertir en una suma. Así que tendremos menos 1 más 3, o lo que es lo mismo menos 1 menos menos 3. Y eso será menos 1 más 3, que pues es 2. Entonces esto es 10 al cuadrado. Y pues listo, aquí tenemos que pues 17.67 por 10 al cuadrado es una expresión en notación científica, pero 10 al cuadrado no es más que pues 10 por 10, que esto es 100, ¿no? Así que estamos multiplicando aquí por 100, que no es más que mover este puntito 2 lugares hacia acá, ¿no? Entonces podríamos terminar de expresar esto como 1777 newtons, que pues sería nuestra fuerza final, ¿no? Otra manera alternativa de contestarlo pues podría ser 1.77, incluso 1.78 podríamos aproximar por 10 a la 3 newtons. Y esto también sería algo válido, ¿no? Pero pues esa va a ser nuestra respuesta final para este ejercicio. Y pues para terminar la práctica vamos a ver este otro problema, que es un caso muy similar, donde tenemos dos partículas con cargas de menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs y otra de 6 por 10 a la menos 8 coulombs. Notemos que aquí sí son de signo diferente, ¿no? Entonces esta carga realmente va a ser negativa. Se encuentran a 50 centímetros de distancia y se nos pregunta con qué fuerza interactúan entre ellas. En estos problemas que son básicos siempre nos van a pedir fuerza. Entonces sabemos que siempre vamos a contestar en newtons. Ahora, algo importante de remarcar, por ejemplo, en el resultado pasado que tuvimos 1777 newtons, este fue un resultado positivo, ¿no? Que, pues bueno, a pesar de ese resultado positivo, nosotros deberíamos interpretar que hay una repulsión entre las dos cargas, puesto que estas tienen el mismo signo. Esto es una cuestión de convención en el signo, ¿no? O sea, ahorita nuestros resultados positivos en la fuerza van a implicar una repulsión, mientras que aquí, que el resultado va a terminar siendo negativo, pues deberíamos interpretarlo como una fuerza de atracción, ¿no? Porque pues, son dos cargas con signos opuestos. Entonces, pues iniciamos como siempre anotando nuestros datos, que nuestra primera carga es de menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs. Y nuestra segunda carga es de 6 por 10 a la menos 8 coulombs también. Tenemos una distancia de 50 centímetros, que los centímetros pues de entrada podemos convertirlos directamente a metros. Sabemos que de centímetros a metros es dividir entre 100. Eso es pues 0.5 metros. Aparte pues 50 centímetros es la mitad de un metro, ¿no? Y por supuesto vamos a tener siempre nuestra constante de Coulomb, que siempre va a ser esto, ¿no? Vamos a seguir esencialmente el mismo procedimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo es sustituir estas variables. Entonces yo pongo que la fuerza es igual a la constante de Coulomb aquí, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, por las dos cargas. Pongo la primera, menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs, por la segunda, que es 6 por 10 a la menos 8 coulombs, y abajo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado, que va a ser 0.5 metros al cuadrado, ¿no? Y vamos a aplicar exactamente la misma estrategia. Vamos a tomar esa distancia, la vamos a elevar al cuadrado por sí sola y vamos a escribir ese resultado en notación científica para operar ya solamente los números por un lado y las potencias por el otro. Entonces, si hacemos 0.5 al cuadrado, eso es 0.5 por 0.5, que pues es 0.25. Así que,
pues vamos a escribir que eso es 0.25 metros cuadrados, que de una vez podemos pasar a notación científica. Eso sería simplemente 2.5 por 10 a la menos 1 metros cuadrados. Aquí, bueno, realmente no es necesaria la notación científica, ¿no? Pero vamos a hacerlo para establecer la misma lógica que en el problema pasado, ¿no? Entonces, esto va a ser 2.5 por 10 a la menos 1 metros cuadrados. Así que en el siguiente paso vamos a juntar todos los números, el 9, el menos 2, el 6, y los vamos a poner multiplicándose, ¿no? Como nos lo indica el problema. Dividimos entre 2.5 aquí, y todo esto va a quedar por, ahora vamos con las potencias de 10, 10 a la 9, luego por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8 nuevamente, y dividimos esto entre 10 a la menos 1, que es nuestra potencia de aquí abajito, ¿no? Y sabemos que el resultado de todo esto va a estar en newtons, así que lo ponemos ahí. Creo que no lo puse en el programa pasado, pero deberíamos colocar ahí la unidad correcta, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a hacer 9 por 2, que son 18, y 18 por 6, que son 108, y esto debe quedar negativo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí menos 108 entre 2.5, y hacemos 108 entre 2.5, que es 43.2. Entonces tenemos 43.2, claro, esto es negativo, por 10 a la, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Sumamos estos, ¿no? Que va a ser 9, va a ser 9 más menos 8 más menos 8, no hay necesidad de poner ahí el más, sabemos que operamos con el signo que corresponde, ¿no? 9 menos 8, esto es 1, 1 menos 8, pues son menos 7, y ese menos 7, pues vamos a reescribirlo aquí, esto va a ser 10 a la menos 7, y nos queda sobre 10 a la menos 1. Entonces aquí tendremos menos 7 menos menos 1. Aquí restamos porque es una división. Y estos dos se van a convertir en un signo más. Entonces vamos a tener menos 7 más 1, que va a ser menos 6. Así que aquí tendríamos un exponente menos 6. Y esta sería nuestra respuesta final. Serían menos 43.2 por 10 a la menos 6 newtons. Esta es una fuerza mucho más pequeña, porque las cargas son pequeñas de por sí, y aquí la distancia entre ellas es gigantesca. Para un par de cargas, 50 centímetros es mucho. Entonces la fuerza que percibimos es minúscula, ¿no? Es negativa, y eso lo interpretamos como una fuerza de atracción. Vamos a poner todo esto en azul para indicar nuestro resultado, y pues listo, esa sería nuestra fuerza aquí. De nuevo, la técnica es, para resolver estos problemas, primero asegurarnos de escribir, recapitulando, tenemos que escribir aquí el cuadrado de la distancia como notación científica, y ahí solamente queda operar los números enteros, digamos. No siempre van a ser necesariamente enteros, pero operamos estos, los números que están escritos en notación científica por un lado, multiplicamos los de arriba, dividimos entre el de abajo, y operamos el tema de las potencias, que la base se va a quedar igual, siempre va a ser un 10. Estos números los sumamos, los exponentes, estos tres de acá, los sumamos, bueno, entendiendo que, por ejemplo, aquí estamos haciendo 9 más menos 8, que esto es lo mismo que 9 menos 8, ¿no? Y al final, pues lo que nos queda, que en este caso fue 10 a la menos 7, pues mantenemos nuevamente la base 10 aquí, de estos dos, y este se resta con este, ¿no? Pero pasa lo que dijimos, tenemos menos 7 menos menos 1, que esto se convierte en un más, ¿no? Que fue el menos 7 más 1 que hicimos, y de ahí este menos 6. La técnica es esencialmente la misma para todos estos problemas, ¿no? Simplemente hay que tener cuidado con realizar bien ese procedimiento y practicarlo. Pero ese es el principio de Coulomb.